Bueno, vamos a ver cómo instalar el servicio de DNS by9 en dos máquinas de EC2, bueno, realmente en una y otra era de cliente, para ver cómo funciona, y en lugar de instalarlo en local, en un VirtualBox, en un Hyper-V, pues vamos a utilizar dos máquinas de Academy, ¿de acuerdo? Ya las tengo aquí instaladas, server y client, ¿de acuerdo? Las dos están actualizadas a tope, son Ubuntu, ¿de acuerdo? Entonces, por lo tanto, le hemos dado primero un upgrade para actualizarla a nivel sistema operativo y un upgrade para actualizar los paquetes, y ya lo tenemos totalmente actualizado. También lo hemos hecho con la máquina cliente, de acuerdo. Y vamos con la máquina cliente a hacer algunas de las cosas que hemos hecho otros días en clase. Sabemos que los Linux van a tener dos formas de resolver, una con cambiando el fichero host y poniendo las entradas a mano, que no va a ser lo más habitual y que tiene prioridad contra el fichero resolve.conf. Esto ya lo hicimos en clase y no lo voy a volver a hacer, ¿de acuerdo? Tenéis el enlace, todos los enlaces que salen en este vídeo están aquí abajo y los tenéis también en el Classroom de clase, ¿de acuerdo? Pero sí que vamos a editar este fichero, ¿de acuerdo? Perdón, y antes de editar ese fichero, si hacemos en ese lookup, por ejemplo, de un periódico, por ejemplo, bueno, pues nos dice que este ordenador está resolviendo esta página de www.elmundo.es a través del servidor 127.0.053, que es la IP que nos pone Ubuntu en recién instalado, ¿de acuerdo? Ese servidor, si no lo sabe resolver, lo escalará a servidores DNS superiores, de acuerdo, hasta que, por ejemplo, podrían llegar hasta los root domain, lo que se llaman los root domain DNS de internet, y a partir de ahí nos devolverían la petición, de acuerdo. Bueno, y aquí nos da, en ese lookup también nos da más información, de tal manera que nos dice, por ejemplo, que el periódico El Mundo está alojado, bueno, pues esto es una CDN que se llama Fastlit, igual que hemos visto, por ejemplo, que CloudFront es una CDN que es la propia de AWS. Bueno, pues en este caso, si por ejemplo hiciéramos en ese lookup en heraldo.es, por ejemplo, vemos que nos da la misma información, que resuelve localmente esta misma máquina no sabe resolver www.heraldo.es y se lo reenvía a un ordenador de fuera, ¿de acuerdo? Y vemos que aquí está resolviendo CloudFront.net porque el heraldo.es está alojado en un servicio de CloudFront de AWS. Vamos a cambiarle este comportamiento, ¿de acuerdo? Y si editamos, sea con bin o sea con Nano, con cualquier otro editor de ficheros. Bueno, lo he escrito mal, habéis visto que me ha aparecido una pantalla vacía para crear este fichero en esta carpeta, pero claro, yo no quiero abrir esa, quiero abrir esta, y tengo aquí el nombre del servidor que me ha respondido. Bueno, podríamos cambiar al 888, que sabemos que es un DNS de Google, de acuerdo, lo mismo que tenemos en esta página, pero vamos a hacerlo también lo que hemos hablado en clase. Si utilizamos OpenDNS, de acuerdo, que es un servicio gratuito que además protege de ciertas páginas web, que lo hemos hablado en clase, vamos a poner esta página web, salimos con control X, Y y volvemos a hacer el nslookup heraldo.es, vemos que ahora mismo nos lo resuelve el DNS de OpenDNS, ¿de acuerdo? Pero claro, nos tiene que dar la misma información, ¿de acuerdo? Y sabemos que si cambiamos este DNS en esta máquina cliente, podemos, por ejemplo, visitar la página del heraldo.es, bueno, o esta página si existiera, y nos daría la respuesta que tenga configurada su servidor. En este caso, CloudFront, que es un servicio de Amazon, está protegido y no nos saca la página web del Heraldo porque lo estamos haciendo por línea de comando. Son sistemas de protección que tienen a veces, por ejemplo, los servicios de AWS de CloudFront, pero fijaros que hemos configurado el DNS en esta máquina cliente para que, por ejemplo, testeamos que, por ejemplo, no podemos llegar a una página web que se llama Internet Bad Guys, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque es un servicio que nos protege de ciertas páginas maliciosas, y esto es un ejemplo de los que tiene esta página, ¿de acuerdo? Que si le damos aquí, vemos que nos dice que lo tenemos protegido porque esta página está categorizada como phishing, ¿de acuerdo? Si buscásemos algunas páginas raras de cosas de armas, drogas, sexo y por ahí, pues nos pasaría 3/4 de lo mismo, pero con esto queda suficientemente explicado la parte de configuración de un cliente que resuelve y que le cambiamos bien
al servidor que, bueno, en este caso es un servidor DNS pero no tiene protección. Podríamos cambiar también, lo sabemos, al servidor DNS que es 111, que es de Cloudflare, que también es bastante conocido de DNS, o 999, que está IBM y otras empresas, y también nos protegen de algunas páginas maliciosas. Pero bueno, OpenDNS, que está la empresa Cisco detrás, pues nos ofrece esta seguridad también si cambiamos, en este caso, en un cliente de Linux, ¿de acuerdo? Bueno, este sería el uso de que hemos visto en clase también de un cliente de Linux, cambiándole el DNS en el fichero resolve. Bueno, si bien no hemos visto el servicio resolve-conf, que no tenemos instalado, si ponemos, por ejemplo, resolve-conf-u, por ejemplo, me da error de que resolve-conf-u, me dice que no lo tengo encontrado, que tendría que instalarlo, ¿de acuerdo? Son opciones para configurar más opciones de temas de DNS en clientes de Linux, ¿de acuerdo? Como por ejemplo el que, bueno, pues si nosotros reiniciamos la máquina, ¿de acuerdo? Perdón, que no le he puesto bien la ruta tampoco, ¿de acuerdo? Si reiniciamos la máquina, este valor se nos perderá, ¿de acuerdo? Y tendríamos que volverlo a configurar a mano, cosa que no es normal, ¿de acuerdo? Si nosotros, por ejemplo, configuramos un fichero que se llama head dentro de Resolve, si instalamos el servicio de Resolve, que en este caso no lo vamos a hacer porque queda fuera del ámbito de este vídeo, ¿de acuerdo? Podríamos hacer que nos cambiase la configuración de resolve.com cada vez que arrancamos la máquina de cliente, y podríamos poner el DNS que a nosotros nos interesa, ¿de acuerdo? Pero son muchas opciones de temas de DNS que no hemos visto en clase y que en principio no lo necesitamos para este vídeo tampoco. Nos pasamos a la parte de servidora, ¿de acuerdo? En la parte de servidora vimos en clase, y que también podemos ver aquí, que podemos instalar un servicio de DNS y que nuestro equipo fuera el que resolviera las peticiones de DNS en lugar de un DNS público. ¿Para qué? Para que si yo tengo un servidor de páginas web interno en mi compañía, un servidor de impresión, un servidor de ficheros, cualquier servicio que yo tengo en mi compañía, que lo resuelva Bind9, y cuando no pueda resolver Bind9, que lo resuelva alguien del exterior, ¿de acuerdo? Porque el ejercicio que acabamos de hacer ahora siempre nos lo resuelve, bueno, o en principio todas las peticiones nos las va a resolver un DNS del exterior, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si yo quiero hacerle un ping a mi intranet, mi empresa.com, siendo que estamos dentro del dominio mi empresa, bueno, pues esto no lo sabría resolver porque esta máquina de aquí, en los DNS externos, en este caso de OpenDNS, pues no sabe lo que es, por lo tanto no va a poder resolverlo. Por lo tanto, en las compañías siempre vamos a tener un DNS interno que resuelva primero las máquinas que tenemos dentro de nuestra compañía, que esto sea capaz de resolverlo, y cuando nosotros le hagamos un ping a una máquina que no sea de nuestra compañía, ¿de acuerdo? Ejemplo, lo que hemos hecho de una página, por ejemplo, de internet, como nuestro DNS no sabrá resolver esto, lo tendrá que reenviar al exterior a cualquiera servidor DNS que podamos hacerle un reenvío. Por ejemplo, todos los que hemos visto, 888, 999, 111 o el 2867222123, a cualquier servidor de DNS. Por lo tanto, si nosotros queremos instalar un servidor de DNS para resolver nuestras máquinas internamente dentro de nuestra compañía, y en este caso lo queremos instalar en Linux en lugar de instalar un directorio activo que ya lleva DNS también integrado cuando instalamos un directorio activo, pues simplemente hacemos esto, ¿de acuerdo? Esto ya lo hemos hecho antes de empezar este vídeo, ¿de acuerdo? Porque ya le hemos actualizado la máquina completamente, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en nuestra máquina servidora lo que vamos a hacer es instalar un Bind9, ¿de acuerdo? Ahí está instalándolo, como cualquier software de los que instalamos en clase, y que hemos instalado diferentes software durante otros días, ¿de acuerdo? Y fijaros que para saber si está activo o no, otras veces nosotros esta instrucción ya la hemos utilizado, systemctl, pero en lugar de name hemos utilizado nginx o apache, ¿de acuerdo?
Vale, pues ahí sí que nos da que está activo. Hemos instalado el servicio bind9, pero el servicio se queda ejecutado como named, ¿de acuerdo? Bueno, lo primero que vamos a configurar aquí, ¿de acuerdo?, es justamente lo que os acabo de comentar de si nuestro servidor DNS no es capaz de resolver algo de nuestra red interna, que lo saque al exterior. ¿De acuerdo? Para eso necesitamos simplemente editar este fichero de nameconf.options, ¿de acuerdo? Que lo vamos a editar, y entonces lo que vamos a hacer es estas líneas están comentadas, ¿de acuerdo? Entonces nosotros lo que vamos a poner aquí es un servidor de DNS de internet. Podemos utilizar el 888, utilizar el de OpenDNS o el de Cloudflare, ¿de acuerdo? Como nos pone aquí este de Cloudflare o estos de aquí, daría igual, ¿de acuerdo? Cualquiera de ellos, y incluso pues podemos poner como tenemos aquí poner dos, el 111 y el 888, por ejemplo, si se cayera, ¿de acuerdo? Bueno, pues salimos de... En principio solo vamos a dejar uno porque para hacer esto no necesitamos mucho más. Uy, cuidado que he dejado... Que he dejado aquí una i de más, por lo tanto me daría un error. Y lo que vamos a hacer es simplemente guardamos la configuración y vamos a chequear si lo que hemos hecho está correctamente con la instrucción name checkconfig, ¿de acuerdo? En principio no me da ningún error, por lo tanto no hay ningún problema, y lo que vamos a hacer es recargar el servicio de bind9, que en este caso es el servicio de nombres, ¿de acuerdo?, para que coja esta configuración y hacer el reenvío fuera con la IP de Cloud9, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si ahora hacemos, por ejemplo, lo que nos pone aquí, ns lookup google.com, ¿de acuerdo? Me lo está haciendo a través del 127.0053, ¿de acuerdo? Que es el DNS que tiene esta máquina ahora mismo configurada también, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a hacer una cosa más, que es también lo que nos pone aquí en la página web, ¿de acuerdo? Aquí estamos haciendo un slookup contra la máquina servidora, pero si desde la máquina cliente hacemos un slookup, que también podríamos hacerlo, ¿de acuerdo? Estamos en la máquina cliente, entonces si hacemos un nslookup a google.com y le pongo la IP de la máquina cliente, que es esta, la IP interna, ¿de acuerdo? Estas cosas se hacen por la IP interna de la máquina. Bueno, pues se nos queda pensando, ¿de acuerdo? ¿Por qué se nos queda pensando? Y esto es un tema de AWS, le voy a decir control C, porque nosotros tenemos las máquinas con un security group que no deja pasar las peticiones de DNS. Fijaros, aquí hay un grupo de seguridad que solo tiene abierto el puerto 22, entonces este grupo de seguridad lo voy a editar y le voy a decir que me deje pasar las peticiones DNS, tanto en TCP como en UDP, pero no a todo el mundo mundial por seguridad, solo lo vamos a centrar en la red donde tenemos las máquinas en Amazon. Es decir, oye, déjame hacer peticiones DNS a la red 172.31, que es donde tenemos todas las máquinas en Amazon, ¿de acuerdo? Ya sabemos que aquí tengo la 172.31 3953 y esta 172.31, bueno, pues cualquier máquina que nosotros pusiéramos en Amazon que nos permite hacer la petición DNS. Si le vuelvo a lanzar la petición DNS desde el cliente 4368, pero se la lanza al 3953, el servidor que me está respondiendo es el anterior, el servidor, bueno, esta máquina de aquí, que es el cliente. ¿De acuerdo? Perdón, que es el servidor. Esta máquina es el servidor, ya lo vemos aquí, y desde el cliente lo que hacemos es consultar que, oye, dime la información que tienes de google.com, pero no me la digas tú, el ordenador cliente, sino que me la diga el ordenador servidor. ¿De acuerdo? Entonces le hacemos la petición al ordenador servidor y el ordenador servidor la lanza al exterior y nos devuelve la petición. Esto lo hemos podido hacer porque hemos abierto también el puerto 53 entre todas las máquinas que tengo en internet en esta cuenta de Amazon, que es la 172.31. ¿De acuerdo? Importante cambiar este security group y abrir los puertos DNS, ¿de acuerdo? Pero solo a la red 172.31, es decir,
securizarlo lo máximo posible, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es lo que acabamos de hacer, pero nosotros en la red 172 en lugar de la 192.69. Vamos a ver cómo configurar el servidor para que nos resuelva nuestros nombres, nuestros propios servidores en la red. Para eso lo que vamos a hacer es copiar, crear un fichero que es este y lo explicamos, ¿de acuerdo? Vamos a crear este fichero y ahora lo vamos a copiar y pegar, ¿de acuerdo? Vale, y entonces lo que vamos a hacer en nuestras IPs serían, este va a ser el servidor que es la 172.31.39.53, ¿de acuerdo? Y ahora lo explico. Este no lo vamos a utilizar, por ejemplo, el router, porque estamos en Amazon y no lo necesitamos. Amazon nos sacará, pero bueno, 172.31. Vale, pues en principio ya tengo intranet, puesto 1, puesto 2. Salgo del fichero, ¿de acuerdo? Y entonces lo único que tengo que hacer es mirar a ver si esto no he cometido ningún error en el fichero declarativo, porque es un poco, perdón, que se me ha copiado ahí de más, un poco que tengo que hacerlo en el orden que, tiene que tener el mismo aspecto que tiene este. Me puedo equivocar en algún punto y coma, en alguna tabulación, y me puede llegar a dar un error, ¿de acuerdo? Entonces lo que hago es chequear si está bien, me dice que está correcto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, para terminar de configurar el servidor, lo que tengo que hacer es editar un fichero más dentro de Byte9 que se llama nameconfig.local, y le vamos a dar de alta esa zona que corresponde al nombre de la empresa que hemos hecho, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que vamos a hacer es, vamos a coger este texto de aquí, venimos aquí y lo pegamos. Y entonces, primero hemos configurado un fichero db red.lan, ¿de acuerdo? Que lo hemos creado aquí, ¿de acuerdo? Y red.lan puede ser el nombre de nuestra empresa, ¿de acuerdo? Y luego en el fichero de configuración de zonas, pues le tengo que decir que sepa resolver red.lan, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya lo tengo. Ahora lo que tengo que hacer es reiniciar el servidor, porque si no, no me va a funcionar, ¿de acuerdo? Recargo el Byte9 y entonces lo que voy a hacer es, voy a decirle a ver si sabe dónde está el servidor puesto 1, ¿de acuerdo? Si yo le digo aquí, recordar que nosotros estamos con la 172.31.39.53, que es la IP que yo tengo en este servidor, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si le digo, y me dice, oye, mira que el puesto 1 red.lan es la 172.31.100. 102, ¿de acuerdo? Bueno, pues en principio me funcionaría, ¿de acuerdo? No me encuentra la máquina, al hacerle el pin no me encuentra la máquina, pero si yo se lo pregunto al DNS, pues sabe que el DNS es la 100.102, como estamos comentando, ¿de acuerdo? Bueno, pues por lo tanto me está funcionando correctamente. Recordar que el DNS tiene dos partes, es decir, me convierte nombres de IP a nombres, me convierte, por ejemplo, puesto 1 red.lan, me dice que es la IP 172.31.100.102, que esto es la resolución directa que se llama, pero justo ahora, que ya no lo voy a hacer en este vídeo, la resolución inversa es al revés. Le puedo preguntar cuál es la 100, esto sería un 172, perdón. Le diría, oye, ¿me puedes decir en la 172.31.100.102 a qué puesto corresponde? Y esto es lo que corresponde la resolución inversa, y para ello habría que hacer otro fichero de configuración dentro de Byte9, ¿de acuerdo? Que es la explicación que hay en este vídeo a continuación, pero que no lo hacemos. ¿Por qué? Pues porque un DNS hace una resolución directa y hace una resolución inversa, es decir, a través de un nombre te da la IP o a través de la IP te da el nombre, lo que se dice resolución directa o resolución inversa. Bueno, si yo me voy, por ejemplo, al equipo cliente, ¿de acuerdo? Tendré que editar el fichero resolve también, ¿de acuerdo? El equipo cliente, y recordar que teníamos aquí configurado un puesto
un DNS de OpenDNS para hacer la prueba al principio de este vídeo, lo que hacemos es decirle que este ordenador cliente le vaya a preguntar al DNS que hemos instalado, que es el 3953. Por lo tanto, lo que voy a hacer es, ya lo he configurado, si lo confirmamos que lo hemos hecho correctamente, ya lo tenemos configurado correctamente, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si yo le digo en ese lookup que donde está el puesto 1 red.lan, pero a través de ese servidor también, ¿de acuerdo? 3953, pues me lo dice. Bueno, recordar que esta instrucción en principio en ese lookup no necesitaría haber cambiado el fichero de TC Resolve, ¿de acuerdo? Esta instrucción lo que hace es, oye, dime dónde está puesto red.1 y pregúntale a este servidor, ¿de acuerdo? Pero si yo le hago un ping a puesto 1 red.lan, ¿de acuerdo? Fijaros que ahora me está intentando resolver el 172.31.100 y ahora sí que le está preguntando a este servidor porque tengo el DNS configurado en etcresolve.com. Otra cosa es que ahora no me da ping porque este puesto no existe realmente, ¿de acuerdo? Vale, y si yo hiciera un ping a heraldo.es, entonces sí que me funciona, pero lo primero que hace es esta máquina que es la cliente le pregunta a heraldo.es, le pregunta al resolve, que es este de aquí. El resolve no lo tiene, no lo sabe resolver, y le preguntaría en este caso al 1111, que es el DNS que hemos configurado en el forwarding del Bind9 que hemos instalado. ¿De acuerdo? Acordaros que aquí en esta parte inicial habíamos puesto este forwarder, por lo tanto cuando no lo sabe resolver se lo enviará eso y nos lo resuelve y nos dice que está pues en CloudFront en este IP. ¿De acuerdo? Vale, pues con todo hoy hemos terminado. Ya tenemos configurado dos máquinas en AWS con un Ubuntu cliente y un Ubuntu server, ¿de acuerdo? Y configurado ambos para poder hacer uso de Bind9 de una red interna, ¿de acuerdo? Bueno, ya como hemos comentado, hay más cosas y muchas más cosas que se pueden comentar. Recordar que cuando reiniciéis las máquinas, al no tener el servicio Resolve configurado con muchas más opciones, se desconfigurará el fichero resolve.com, que habría que hacerle que cambiase siempre por el servidor que hemos instalado de Bind9 y muchísimas más. También podríamos configurar la resolución inversa que hemos comentado, pero bueno, se queda fuera un poco del ámbito de este vídeo. Esperando que lo podáis reproducir, nos vemos en el siguiente vídeo.